¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, en la lectura diaria de la palabra del Señor. Únete a este equipo, suscríbete al canal, comparte también, divulga la palabra, no tengas miedo. Finalmente, lo demás Dios lo hará y el Espíritu Santo que está con nosotros impresionará la mente de cualquiera que desea escuchar la palabra. Bienvenido, hoy leeremos el capítulo número 2. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el poder de tu palabra. Una vez más leeremos con nuestros amigos y hermanos la lectura diaria de tu palabra. Hay lecciones sencillas, ayúdanos que nuestra mente esté clara y dispuesta a poder escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos ya con el capítulo número 2 de Primera Carta a Tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Nunca resultará en vana la palabra del Señor. Siempre la palabra de Dios tiene algo que enseñarnos, no regresa vacía. Aunque muchas veces tal vez el portador no está viviendo de acuerdo a la palabra, pero la palabra es la esencia. Eso no quiere decir que tú puedas predicar la palabra y no hacerlo. Dios desea que en verdad hagamos lo que estamos predicando, lo que estamos anunciando, y tratemos de vivir lo que estamos anunciando, porque ese es el mayor ejemplo. Sin embargo, la palabra de Dios nunca es en vana, nunca. ¿Por qué? Porque tiene poder la palabra de Dios. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es interesante lo que ellos están haciendo y este es el ejemplo que quedó registrado para que tú y yo podamos hacerlo. A pesar de las dificultades que ellos enfrentaron, ellos siguieron proclamando la palabra del Señor. A pesar dice aquí con denuedo, a pesar de las tribulaciones, de la oposición y todo, anunciando la palabra. ¿Tú estás anunciando la palabra? Tenemos que anunciar la palabra del Evangelio de Cristo Jesús con alguien más. Y entonces dice, porque nuestra exportación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba vuestros corazones. Cuando tú predicas la palabra, tienes que agradar a Dios con tus acciones, con lo que estás diciendo, con lo que hablamos, porque Él conoce nuestro corazón. El deseo de Dios es que al abrir la palabra podamos también nosotros ser parte de la palabra y predicar la palabra. Y esta es la advertencia que Dios nos hace, que tenemos que predicar la palabra. Versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrirnos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Ellos dicen, no buscaban gloria, no buscaban relevancia, ni tampoco los primeros lugares. Ellos estaban dispuestos a levantar en alto el Evangelio, la palabra de Dios. Dice aquí, dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡Qué determinación! No solo el Evangelio, entregarlo con poder, con pasión, con alegría, con gozo, sino hasta la vida. ¿Estaríamos dispuestos a hacer esto? Pero tenemos que empezar a predicar la palabra, porque habéis llegado a seros muy queridos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Estimado hermano, estimada iglesia, la importancia de predicar el Evangelio. ¿Por qué el 70% de nuestros hermanos en la iglesia no predican el Evangelio? Hacen buenos programas, pero el 70% no está compartiendo la palabra. Probablemente un 30%, pero entre el 30% muy pocos están haciendo el método de Cristo, que es llevar el Evangelio de forma personal. Esto es bien importante, hermanos queridos. Tenemos que hacer algo por el Evangelio, no quedarnos solamente sentados mirando, criticando y señalando. Cada vez que nosotros nos quedamos mirando, criticando y señalando y peleándonos, estamos estorbando en el avance del Evangelio de Cristo Jesús. Dios nos ha mandado a predicar la palabra, no a entretenernos. Y entonces dice, vosotros sois testigos y Dios también de
cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre da a sus hijos, exhortándonos y consolándonos a cada uno de vosotros. Es la importancia de la predicación de la palabra. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Dios te está llamando a que vivamos la palabra dignamente, la palabra. Si tú estás administrando la palabra, pero si no estás viviendo dignamente, Dios te está llamando. Acepta, reconoce tu error, ve al dador de la palabra y pídele perdón. Porque Él quiere salvarnos, el bien para cada uno de nosotros, porque Él sabe y conoce lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos, si es solamente por cumplir un requisito o solamente es por vanagloria. Pero Dios nos llama que reconsideremos el asunto de nuestra vida espiritual con el contenido de su palabra. Y entonces, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios por de cuanto recibisteis la palabra de Dios, oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia siempre y cuando estemos dispuestos a que el corazón sea sensible al poder del Evangelio del Espíritu Santo. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Qué interesante, dice, todo aquel que se opone a la palabra va a sufrir la ira, pero necesitamos hablar. El propósito de hablar la palabra en ese tiempo fue que se salven. El propósito de hablar la palabra de Dios también es que se salve. Hay mucha gente que se está perdiendo en el mundo de la oscuridad del pecado y Dios quiere salvarlo y nos ha enviado a nosotros y nosotros somos los eslabones de su gracia. Hermano querido, comparte la palabra. Y si hay alguno que aquí todavía no ha entregado su vida al Señor, te hablo en el nombre poderoso de Cristo, que aceptes la palabra y el poder del Evangelio en tu vida y será una bendición. ¿Para qué? Dice, para ser librados de la ira venidera, porque esto está escrito. Entonces el versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más proclamamos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó al anunciar la palabra, o al que no a querer abrir el corazón, siempre es porque el Satanás está estorbando para que la luz del Evangelio no te resplandezca. Pero en el nombre de Cristo, ese estorbo que hace el enemigo, que hace Satanás, pueda ser destruido a fin de que la palabra pueda alumbrar nuestra mente y nuestro corazón. Si sientes estorbo por predicar la palabra, pídele a Dios y Dios nos dará la victoria para seguir predicando su palabra con poder. Que nada te pueda estorbar de predicar la palabra. Versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice, ustedes son el gozo y la gloria de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! ¿Quiénes somos nosotros para que ellos se expresen de esta forma? ¿Por qué? Porque fuimos comprados con su sangre. La sangre de Cristo, el precio de su sangre nos hace para ellos un gozo, una alegría, porque fuimos comprados. Y cuando usted reconoce o cuando usted libra algo y ha invertido tiempo y todo lo que sea, para usted es un gozo, como sus hijos. Ver a mi hijo es un gozo, ver a mi esposa es un gozo. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es parte de lo que hemos hecho. Entonces, mire lo que dice el Señor, nosotros nos convertimos en gozo delante de Jesucristo para Él. Señor,
Que el Señor nos ayude, que siempre le demos gozo en su corazón, que siempre le demos esa alegría, dice, esa gloria. Entonces, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo nuestro Redentor. Qué bendición, palabra del Señor. Gracias por seguirnos. Suscríbete también a este canal, comparte, activa la campana de notificaciones para que pues te avise cuando ya estamos en línea. Bendiciones, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por el gozo de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos con el capítulo número 3 el día de mañana. Saludos.